Todo el mundo ha apagado el móvil, que yo acabo de comprobar que ya lo tengo en silencio. Venga, todo el mundo a apagar el móvil. Buenas tardes. Les comentaba aquí a estos dos señores que están a mi lado que no sé muy bien cómo empezar porque yo fui alumna de Luis, comentábamos ahora mismo, yo fui alumna de Luis cuando era muy chiquitita y fui alumna de Leandro el año pasado. O sea que hay muchos años de separación, pero muchas emociones encontradas, no en el sentido de enfrentadas, sino de que se encuentran, ¿no? De tener la posibilidad de estar aquí sentada entre dos de mis maestros, ¿no? Los que considero que han sido mis maestros. Luis hace muchos años, cuando yo ni siquiera sabía que iba a ser en la vida, y Leandro ahora, cuando me doy cuenta de que soy en la vida lo que he querido ser, y estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de serlo. Él es Leandro Pozas, si no lo conocíais, él es Luis Argüello. Y yo soy Raquel Bazo, por si alguien no sabe quién soy. Vamos a hablar hoy de teatro, del origen del teatro en Occidente. Esta mañana me preguntaban en la radio de qué íbamos a hablar. Y yo, muy atrevida, me puse a decir, digo, bueno, creo que hablaremos de esto, porque luego vosotros dos hablaréis también de lo que consideréis oportuno. Pero creo que vamos a hablar del origen del teatro en Occidente, porque es verdad que hay muchos teatros en muchas otras partes del mundo que no conocemos tanto y que seguramente tienen un origen similar, porque los planteamientos o los contenidos, digamos, eso que está por debajo, sean los mismos. Pero nosotros hoy vamos a hablar del origen del teatro en Occidente, que está situado o que se fija en lo que era el teatro griego. El año pasado, os acordaréis, más o menos por esta fecha, tuvimos una primera mesa en la que estuvieron ellos dos, pero también estuvo más gente, y aquello fue como una exposición amplia de muchas cosas y se nos quedaron muchas otras cosas pendientes. Por eso hoy vamos a especificar en lo que sería el teatro clásico. Un teatro clásico que sigue vigente y que seguirá vigente siempre. No lo hemos elegido porque en Mérida haya un festival de teatro internacional, de teatro clásico, que también. No lo hemos elegido porque estemos precisamente en la sede de ese festival, en lo que son ahora las oficinas de ese festival, que también, sino porque el teatro como disciplina artística ha sido, es y posiblemente será el espejo en el que se miran las sociedades en las que esa labor teatral se desarrolla. Y vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a ver qué tiempo tenemos de avanzar. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ojalá y nos dé tiempo de hablarlo todo, pero seguramente no nos dé tiempo y tengamos que volver a citarnos aquí dentro de unos cuantos meses, lo cual sería una buena señal porque sería que sigue generando interés la conversación. Leandro Pozas es periodista, ha trabajado en la radio, ha tenido una vida... Di que soy actor. Es actor. y de hecho le hemos visto en un cortometraje hace muy poco que ha sido muy, muy comentado y muy reconocido. Y bueno, pues es un hombre de teatro en todos sus términos. Y Luis Argüello, catedrático de latín, también jubilado. Pero como decimos, jubilado de esa labor docente, pero no jubilado del conocimiento y digamos, de esa capacidad suya de trasladar la cultura clásica a todos los lugares, porque tiene una facilidad inmensa de trasladarnos a aquella época y convertirnos siendo sus alumnos en parte de ese mundo. Y para no ser menos que Leandro, también soy actor. Y también es actor. Ah, bueno, sí, claro, que ahora estás en ello también. Lo que pasa haces bien, ¿eh? Lo que pasa es que a ti no te he visto, a ver si este año tengo oportunidad y te veo. Me han hecho muy... Yo no me quiero extender mucho y soy muy de hablar, así que me voy a ir callando. Me han hecho muy fácil esta labor mía de hoy, porque se supone que yo vengo aquí a presentar la mesa, a estructurar los contenidos, pensar de qué vamos a hablar. Y no he hecho nada de eso porque lo han hecho ellos. Javier les escribió, sí, ¿qué queréis hablar? Esto, pues vamos a hablar de esto. No, pues también vamos a hablar de esto otro. Vale, pues quitamos de aquí, ponemos de allí y esa ha sido mi labor. Y creo que ahora viene verdaderamente la parte difícil, que es controlar el tiempo para que podamos avanzar y no nos perdamos en conversaciones interesantísimas, pero me vais a perdonar si en algún momento corto o meto prisa para intentar llegar lo más lejos posible.
Bueno, empecemos donde lo dejamos la conversación anterior. Si no estuvisteis, existe esa charla, conferencia, como queráis llamar, la mesa redonda, está transcrita y si queréis leerla, pues solo tenéis que pedirla, ¿vale? Por lo tanto, lo obvio, si no estuvisteis o no lo recordáis, pues mala suerte. Vamos a partir hoy de empezando. Leandro nos proponía comenzar por Aristóteles, la poética de Aristóteles. No vamos a hablar de poesía, pero sí de teatro. Aristóteles, dice la Wikipedia, que era un filósofo griego, discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, se le considera el padre de la biología y de la lógica, y mucho más abajo, en la Wikipedia, cosa que me ha molestado verdaderamente, ya empieza a hablar de Aristóteles como el responsable de un acercamiento al mundo de la estética, pero no desde el punto de vista que lo hizo Platón, que hablaba más del concepto de la belleza, sino que Aristóteles se fijaba más en lo que era el funcionamiento, digamos, del conocimiento humano y cómo eso se trasladaba a la estética, a lo que él llamaba las artes imitativas. No imitativas de copiarse, sino en otro concepto que creo que es lo que ahora Leandro nos va a explicar y que nos va a poner todo eso. Nos va a dar a conocer todo eso que no viene en la Wikipedia, que es el papel importantísimo de Aristóteles para el mundo del teatro, para los profesionales del teatro, desde aquella época casi hasta nuestros días. Y en tus manos nos lo dejo, que explícanos un poco qué es esa poética de Aristóteles y por qué ha servido de referente para la historia del teatro. Bueno, podemos empezar diciendo que la poética de Aristóteles, tú lo has dicho, es en ese apartado estético que dedica Aristóteles, que por cierto forma parte de esos escritos suyos que son más bien para apuntes, para dar clases, etcétera, más que para que realmente sean dados a conocer en su integridad. Lo que hace Aristóteles, entiendo, y creo que más o menos, no es que lo entienda yo, creo que se entiende así, es de alguna manera estudiar lo que es la historia de la tragedia desde sus inicios, más o menos a finales del siglo VI hasta su época, y se da cuenta de que hay, digamos, una serie de presupuestos en esas tragedias que se repiten. Y él lo que hace, de alguna manera, es recopilar esos puntos y con eso hacer un aparataje técnico que es lo que conocemos como poética, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles en esa poética? Bien, pues que, como decía antes, la tragedia funciona de una manera determinada. Tiene unos presupuestos determinados que, si no se cumplen, lógicamente se saltan las normas que, de alguna manera, constriñen a esa forma de representar teatro. Y digo lo de constriñen porque, bueno, quizás Aristóteles no es el máximo culpable de lo que va a pasar después a lo largo de la historia del teatro. Cuando la poética reaparece, se divulga de alguna manera en el Renacimiento, los renacentistas se la toman prácticamente al pie de la letra y efectivamente, luego si queréis lo vemos, eso va a marcar el teatro. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que dice Aristóteles que es la tragedia? Yo me he traído aquí alguna cita textual para darnos un poco cuenta de qué es lo que, de alguna manera, él reflexiona sobre esta forma de hacer que, en un principio, yo no sé si contar esto ya, porque estuvimos en la otra reunión, ya hablamos un poco prácticamente de los orígenes del teatro desde antes de que apareciera en Grecia. Entonces yo creo que no nos vamos a meter en cómo surge la tragedia, ni cómo surge la comedia. Eso ya lo damos por sabido. Entonces efectivamente, lo vamos a dar como por sabido. Y Aristóteles dice que la tragedia es imitación de una acción grave y cumplida que posee cierta magnitud con un lenguaje sazonado, de individuos que actúan y no mediante una narración que lleva a cabo mediante la compasión y el temor la purificación de las pasiones. En definitiva, lo que nos está diciendo Aristóteles es que la tragedia no es, a diferencia de otras formas, otros géneros existentes en la época, no es un género para leer o un género que se base principalmente en la lectura del mismo,
o que se transmita a través de la lectura, sino que es un género que se hace a través de personajes que se expresan, cada uno encima, en este caso, de un escenario. Personajes que imitan, aquí podemos sustituir la palabra imitación por la palabra que realmente hubiesen empleado los griegos, que es la mímesis, imitan la vida. Imitar la vida, en este caso creo que antes lo planteabas, lo de qué significa la mímesis. Bueno, pues así a simple vista parece que significa que la vida y el teatro podrían ser la misma cosa, pero no hay nada más lejos de Aristóteles que eso, porque él mismo explica que de alguna manera para explicar la vida en el teatro, en la tragedia, hay que condensar los hechos. Luego, si se condensan los hechos, está claro que no vamos a asistir, cuando vemos una representación teatral, al discurrir exactamente o paralelo, al discurrir paralelo de los personajes en una representación teatral que los personajes en la vida. Luego lo que se trata es de imitar la vida, pero potenciando aquellos aspectos que realmente pueden ser importantes para el espectador. Luego dice también, como hemos dicho, que deben tener las tragedias un lenguaje sazonado, es decir, un lenguaje que realmente tenga un carácter poético, un lenguaje que potencie de alguna manera la belleza de la forma de hablar de estos personajes. Por lo tanto, abundando un poco en esta idea, Aristóteles habla de que la tragedia debe estar, digamos, plagada o debe estar protagonizada por personajes nobles. Nobles no tanto quizás en el sentido de la clase social que tienen, sino en el sentido de nobleza interior, de honradez y de integridad, aunque la verdad es que el resultado final es que nos encontramos cuando leemos la tragedia clásica, es que los personajes realmente, la mayoría de los personajes de la tragedia, si exceptuamos criados, soldados, etcétera, que hablan, son personajes que pertenecen o bien a la nobleza e incluso son dioses o semidioses en algún caso. Pero también hay que tener en cuenta que cuando aparecen personajes, digamos, de clases más bajas, de clases más populares, estos personajes se expresan también en un lenguaje sazonado, en un lenguaje noble. Dice también que es una forma de que los individuos actúan y se expresen mediante su propia interpretación, mediante su propia acción y no mediante una narración. Esto ha sido interpretado a lo largo de los siglos como que realmente la tragedia no debe estar compuesta de personajes en los que el autor incida en el carácter de estos personajes, sino que el público conozca a los personajes a través de las cosas que hacen, no a través de cómo interiormente se expresan, lo que va a tener luego también un amplio significado y va a tener también una amplia incidencia en el teatro hasta prácticamente la aparición de Shakespeare. Es decir, a ver si lo pongo en pie de otra manera, lo que dice Aristóteles es que acabamos conociendo lo que le pasa a esos personajes por las acciones que realizan, por la interrelación que existe entre esos personajes, más que por realmente qué es lo que ellos tendrían dentro en el terreno de las emociones, por ejemplo. Bien, todo esto también, es que sé que me voy a pasar, todo esto también nos lleva, bueno, nos podría llevar a un análisis de la evolución de la tragedia desde Esquilo a Eurípides y veríamos que no siempre se cumplen estos presupuestos, ni siempre se cumplen todos los presupuestos que plantea Aristóteles. Y luego habla de la compasión y el temor que producirán la purificación de las pasiones. Cuando Aristóteles dice esto, está hablando de una cosa que conocemos o que se conoce como catarsis. La catarsis, efectivamente, era una sensación que el público que asistía a estas representaciones
Y yo creo que aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando hablamos de las representaciones en el teatro griego, por lo menos al principio de estas representaciones, es decir, a principios, si queremos, del siglo V, porque luego todo esto irá evolucionando, no debemos olvidar que los griegos iban al teatro no como vamos nosotros, es decir, no iban realmente a un espectáculo, sino que iban a una especie de rito, lo que posibilitaba, de alguna manera, que el público viera en aquellos actores que se movían, actores, coro, etcétera, que se movían en el escenario o en la orquesta, lo que les producía realmente era una especie de recogimiento. A esto le añadimos que las historias que se contaban en la tragedia eran historias que les pasaban a gente dentro de esa nobleza de la que Aristóteles dice que deben estar impregnados los personajes, era gente normal, no era gente ni demasiado mala ni demasiado buena, era gente normal, más elevada en general que el público y, lógicamente, para decirlo de una manera llana y clara, la gente pensaba que si a esa gente que era, sí, normal, pero era socialmente mucho más elevada, le pasaban esas cosas, ¿qué no podría pasarle al público? ¿Qué no me podría pasar a mí como público si me ocurriera lo que le está ocurriendo a ese personaje, puesto que yo no soy nada, ¿no? Esto es lo que, de alguna manera, se llama la catarsis. Es decir, se produciría como un efecto de purificación del público a través de la representación de la tragedia. Bien, más o menos así se intenta explicar. La verdad es que tampoco sabemos exactamente el concepto de catarsis, además de esto de lo que estoy hablando, si tenía otras connotaciones que en estos momentos desconocemos. Pero, en cualquier caso, sí vemos que la tragedia tenía como objetivo, de alguna manera, voy a decirlo, y que Aristóteles me perdone, Brecht hablaba de alienación. La catarsis producía en el público una alienación. Es decir, la tragedia se utilizó, no sabemos si intencionadamente o no, a lo mejor sí, se utilizó como una forma de adoctrinamiento de ese público que asistía a los espectáculos. Brecht se opondrá a este tipo de teatro de las emociones, porque si bien hemos dicho que los personajes no sentían emociones o no debían expresar sus emociones o no las expresaban, sí lo que estaba claro es que aquellos conflictos que se originaban sí que producían emociones. Y bueno, esto un poco para... Para ir abriendo boca. Sí, para ir abriendo boca, porque luego si queréis hablamos de... Y además que hable Luis también. Sí, porque una cosita que quería hacer un pequeño inciso. Estamos hablando de tragedia porque la poética de Aristóteles tenía como dos volúmenes. Uno, el primero... No. A ver, explícalo tú, no exactamente. ¿Cómo era? La tragedia, o sea, la poética de Aristóteles solo habla realmente de la tragedia y de la epopeya, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos ha interesado a la gente del teatro es la parte de la tragedia. En su mente parece que estaba también escribir una segunda parte dedicada a la comedia, incluso dedicada a otras artes de la época. No sabemos si esa segunda parte se escribió alguna vez. Hay quien dice, hay investigadores que dicen que nunca la escribió, hay investigadores que piensan que sí la escribió y que se perdió en la Edad Media, no sabemos. Por cierto que Humberto Eco, si conocéis el nombre de la Rosa, juega con esta posibilidad, ¿no? La de que se perdiera el libro de la comedia, la poética de la comedia se perdiera en la Edad Media y, bueno, sea lo que sea, lo cierto es que como no hubo la parte de la comedia, que parece que Aristóteles tampoco... igual tampoco la tenía en mucha consideración, porque él mismo en la poética que conocemos, habla de personajes vulgares, acciones vulgares, y no sé si hay un cierto tono, igual Luis nos lo aclara un poco más, si hay un cierto tono de desdén
cuando habla de esos personajes vulgares de la comedia en contraposición a los personajes elevados de la comedia. Bueno, sea como fuera o como fuere, efectivamente la comedia no ha llegado hasta nosotros, no sabemos si la escribió o no sabemos si se perdió. Si se perdiera por el camino. Pero de la comedia vamos a hablar después. La comedia nos gusta mucho, ya sabéis, a nosotros, en nuestra escuela, y hablo de la escuela porque básicamente el público está formado por alumnos de la Escuela de Teatro Te Apetece. Sabéis que nos gusta mucho la comedia, pero vamos a hablar ahora, vamos a seguir hablando de tragedia. Y además, en Augusto en Mérida hemos hecho tragedias todos los años. Y casi todos los que estáis aquí habéis estado en alguna. De Esquilo hemos trabajado la Orestiada, pero desde un punto de vista colateral, iba a decir incluso, porque basándonos en la Orestiada hicimos el Trono de Argos hace ya muchos años, pero no hemos trabajado el texto directamente de Esquilo. De Sófocles, que yo recuerdo, hemos hecho una Antígona y luego hemos hecho mucho Eurípides, hemos hecho Troyanas, Electra, Ifigenia, Andrómaca. Al caer el día, pero no llega a ser el texto de Al caer el día, es un texto que yo escribí de la historia de Edipo y su familia desde que Zeus rapta a Europa hasta la muerte de Antígona, o sea que imaginaros. Pero está escrito en clave de comedia, o sea que tampoco me sirve mucho. Quiero decir que ya llegará un Edipo rey a nuestra escuela y ya llegará una Medea a nuestra escuela también. Pero de momento hemos empezado trabajando mucho, ya digo, mucho Eurípides y apenas muy poquito Esquilo, y Sófocles lo tenemos ahí. Sin embargo, Luis, ya lo ha apuntado Leandro, entre Esquilo, Sófocles y Eurípides, que nosotros los tenemos aquí un poco como en un batiburrillo y nos parece todo igual, pero no, hay muchas diferencias entre ellos, y en cuanto al estilo, pero también en cuanto a los contenidos, en cuanto a los personajes. Háblanos un poquito de los tres grandes trágicos. ¿Y en qué podemos fijarnos para saber si un texto es de uno o de otro? ¿Qué les interesaba a cada uno de ellos? Los contenidos realmente son los mismos, lo que pasa es que la obra de Eurípides es mucho más amplia que la obra que se nos conserva de Eurípides, es mucho más amplia que la de Sófocles y que la de Esquilo. Los contenidos digo que son los mismos porque en realidad todos los trágicos se movían en torno a los mismos temas. Es decir, tenemos, y ahí entrábamos en otra de las preguntas que tú tenías. Sí, pero tú puedes ponerla adelante, detrás. Los dos grandes temas de la tragedia son el ciclo troyano, el ciclo tebano y luego ya otros temas de carácter mitológico e incluso alguna que otra tragedia que podríamos considerar patriótica. Pero sobre esos temas se movían los tres trágicos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aparece un caso, Electra. Electra la tenemos en la Orestiada de Esquilo, tenemos una Electra de Sófocles y tenemos una Electra de Eurípides, pero evidentemente son Electras muy distintas, ¿no? Sí. Es decir, la Electra de Eurípides es una mujer tremendamente vengativa, cosa que no se da en la Electra de Sófocles ni en la Electra de Esquilo. La Electra de Eurípides es casi, podríamos decir que es un poco el modelo de la Lady Macbeth de Shakespeare, ¿no? La Lady Macbeth que impulsa a su marido a que mate al rey Duncan, pues en este caso Orestes está lleno de vacilaciones antes de consumar el matricidio de Clitemnestra, y es Electra quien le hurga, y eso está en Eurípides, con lo cual enlazaríamos también con otro de los temas que tú tenías por ahí, que era el tema de los personajes femeninos, ¿no? Esos personajes que son, por ejemplo, en Eurípides tremendamente fuertes, ¿no? La Medea de Eurípides, que es una fuerza de la naturaleza, una fuerza vengativa, la propia Hécuba, son personajes fuertes. Es curioso que en Eurípides hay una cierta tradición que le considera un misógino y, sin embargo, sus personajes femeninos tienen una fuerza que no tienen los personajes femeninos de los otros dos grandes trágicos. Esquilo es el trágico, por así decirlo, superior, el trágico más, que podríamos decir, más patético, aquel que dota a sus personajes de más pazos, de más grandiosidad. Curiosamente, sin embargo, Aristóteles hablaba
de que Eurípides era el más trágico de los poetas, trágicos. Aristóteles le decía que no estaban bien construidas las tragedias de Eurípides, pero que sin embargo era el más trágico. Y posiblemente sea el más trágico, es decir, que posiblemente podamos concordar con lo que decía Aristóteles en el sentido de que los personajes de Eurípides son casi más desmelenados que los personajes de los otros dos trágicos, ¿no? Sófocles es el modelo de, digamos, de la perfección formal, es un espíritu mucho más religioso que los otros dos trágicos, aunque también los personajes o la tragedia de Esquilo es también enormemente religiosa, pero posiblemente el más religioso de todos ellos sea Sófocles. Eurípides es, sin embargo, un trágico mucho más descreído, en donde la religión y la divinidad en las tragedias de Eurípides tienen menos importancia. Eurípides es también un trágico mucho más novelesco, mucho más melodramático. Las tragedias de Eurípides están llenas de auténticas peripecias, muchas de ellas, ¿no? Sófocles es el canon, por así decirlo. Siempre se ha dicho, y yo creo que es cierto, que la tragedia, el modelo perfecto de tragedia es el Edipo Rey de Sófocles. Y Sófocles asimismo tiene un personaje femenino fantástico, que es el personaje de Antígona. Pero justamente ahí vemos la religiosidad de Sófocles, ¿no? Es decir, el empeño de Antígona es un empeño fundamentalmente religioso, derivado de su piedad, del respeto que se le debe a los muertos. Hay que enterrar a Polinices, por más que el poder civil, el poder estatal, el poder de Creonte se oponga, ¿no? Las leyes humanas no pueden alterar las leyes divinas, de ahí la religiosidad de Sófocles, ¿no? El propio Sófocles decía, comparándose con Eurípides, dice: Eurípides, los personajes de Eurípides son reales. Eurípides pinta a sus personajes como son, yo los pinto como deben ser. Es decir, que esa sería. Hay también otra serie de rasgos, pues por ejemplo, en el caso de Esquilo podemos hablar de un ardiente patriotismo. De hecho, de Esquilo se nos conserva una de esas tragedias patrióticas que son los persas. No hay que olvidar... La única, además. No, hay otra. Hay una tragedia de Eurípides que también podríamos considerar de carácter patriótico, una tragedia que se llama Ión, sí, que es un personaje que se considera el ancestro de los jonios, de Ión, Ionios. Me he expresado mal, que es la única de carácter contemporáneo que tenemos, sí, la de los persas. Pero bueno, la tragedia más patriótica, sin duda, son los persas, sí, los persas de Esquilo. No hay que olvidar que Esquilo combatió en la batalla de Maratón. Sófocles fue contemporáneo también de la batalla de Salamina, solo que en la batalla de Salamina, según se nos cuenta, Sófocles dirigió los coros encargados de cantar o de agradecer a los dioses el triunfo de los griegos sobre los persas. Esquilo es, por ejemplo, también un enemigo de la guerra civil, guerra que con posterioridad, sobre todo en época de Eurípides, asolaría Atenas, la guerra del Peloponeso, entre espartanos y atenienses. Hay un pasaje de las Euménides de Esquilo en donde compara las guerras civiles con peleas de gallos, ¿no? Eso también es un rasgo característico de las tragedias de Eurípides, ese pesimismo derivado de la situación de la guerra del Peloponeso y la situación sobre todo de Atenas, que fue la gran perjudicada de esa guerra. Todo esto son diferencias entre los trágicos. Podría decir más cosas, pero casi mejor para no extenderme. Luego, como va a haber intervenciones del público, pues que el público pregunte más. Me voy a quedar con los personajes, sobre todo, porque a la hora de la verdad nosotros nos enfrentamos a los textos clásicos desde el punto de vista de las personas que queremos representarlos, ¿no? Y nosotros, me incluyo en el otro grupo, en el de los que necesitamos adaptar esos textos para que puedan ser representados. Y entonces, yo, por ejemplo, te comento, Luis, nosotros, Leandro, cuando yo me he puesto a echar la vista atrás, hemos hecho un montón de tragedias de Eurípides y estamos ahí con Sófocles, que no le metemos mano, y Esquilo como que
se nos queda muy atrás también, ¿no? ¿Será quizás porque en Eurípides las tragedias hay más diálogo, los personajes están más definidos y quizás en Esquilo el coro era mucho, tenía un papel diferente, los personajes en Esquilo son quizás mucho más lineales y dan, digamos, entre comillas, lo que llamaríamos ahora, dan menos juego? ¿O pensáis que quizás es una casualidad el hecho de que veamos muchas más representaciones de obras de Eurípides, de Sófocles, que no la Orestiada, por ejemplo? También por su extensión, pero bueno, se podría hacer por partes. Aparte de que... Ay, perdona. No, da igual. Aparte de que el número de tragedias que se conservan de Eurípides es mayor, ¿no? Es que es también el trágico más moderno. El trágico que podría estar más cerca del público actual, ¿no? Ocurre un poco lo mismo que con la comedia. ¿Por qué se representa mucho más Plauto? No te metas en la comedia. Bueno, no, pero ¿por qué se representa mucho más Plauto que Aristófanes? Entre otras cosas, bueno, porque se conservan muchas más comedias de Plauto que de Aristófanes. Sí, pero también porque la comedia de Plauto está más cercana al gusto del público actual que la comedia de Aristófanes y que por eso, además, la comedia de Aristófanes es difícil de representar. Pero tengo aquí una relación de películas, que no es una relación exhaustiva, de películas basadas en tragedias griegas. Uy, qué bien. Salvo el Edipo rey de Sófocles, que ha sido llevado al cine pues yo tengo aquí desde 1910 hasta 1984 en 4 versiones, una de ellas, pues, por ejemplo, la famosa de Pasolini. Hay una Antígona y luego la inmensa mayoría de las obras representadas, de las tragedias que han llegado al cine, son tragedias de Eurípides, ¿no? Por ejemplo, una Electra de Cacoyannis, a Electra le sienta bien el luto, versión Eugene O'Neill de la tragedia de Eurípides, unas troyanas también de Cacoyannis, una Ifigenia también de Cacoyannis, muchas Fedras, entre otras, por ejemplo, una de un director español, Manuel Murotti, la Medea de Pasolini, una Medea de Pierre Jourdain, una curiosa Medea que no se llama así, pero es una Medea casi más senequiana que euripidea, que es Así es la vida, de un director mexicano que se llama Arturo Ripstein, unas Bacantes de Giorgio Ferroni. Es decir, Eurípides ha sido llevado muchísimo más al cine que cualquier otro trágico de la antigüedad, con la excepción del Edipo Rey. ¿Qué es? El Edipo Rey sí, el Edipo Rey ha tenido un montón de versiones. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, solo que me gustaría añadir también, sobre todo desde el punto de vista de una persona del teatro, de un actor, sí. ¿No? El hecho de que realmente los personajes de Eurípides son personajes mucho más cercanos a nosotros, porque Eurípides confiere a sus personajes una cierta psicología. Luego, como de alguna manera nos hemos criado en un ambiente teatral, en un mundo en el que el hecho de que los personajes, sobre todo los personajes modernos, a raíz de una cierta corriente norteamericana que todos sabemos, en la que los personajes se les trataba desde el punto de vista psicológico, etcétera, eso nos acerca mucho más a los personajes de Eurípides. Por supuesto, estoy de acuerdo con Luis en que el número de obras es mucho más significativo, que son 17, si no recuerdo mal. El número de obras es mucho más significativo que el de los otros autores. Y por otra parte, en el caso de Esquilo, quizás es un teatro que nos quede más lejano porque tiene mucho de ritual y muy poco del estudio de los personajes, ¿no? Yo creo que es importante a la hora de valorar. Hay que valorar el número, creo yo, y estoy totalmente de acuerdo, pero también habría que valorar qué tipo de personajes nos llegan más. Lógicamente, los personajes que menos nos llegan son los de Esquilo, que es un autor que empieza haciendo un teatro absolutamente arcaico, aunque lógicamente evoluciona. El de Sófocles, que está ahí intermedio, aunque es un teatro que, por supuesto, como ha dicho Luis, Edipo posiblemente sea el modelo de la tragedia, no de la tragedia de Esquilo, de la tragedia griega en general, ¿no? Luego ha llegado a la cumbre, ¿no? Y luego tenemos a Eurípides, que ha evolucionado en el sentido de un estudio más profundo de los personajes, pero quizás también en el sentido de que igual se acerca más a nuestro propio pensamiento, a nuestra forma de ver la vida.
Vamos a hacer una cosa, si os parece, porque ha sacado Luis un listado. Vamos a hacer un listado de los personajes que a nosotros nos resultan más, no sé, más interesantes, más atrayentes. Puede ser un personaje que hayáis interpretado o un personaje que hayáis visto. Pero vamos a hacer un listado a ver si salen más personajes masculinos que femeninos y si salen, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son? Si queréis empezamos de aquí para atrás. Segundona. Ismene, la pobre mía. Sí. Y vosotros, por ejemplo, cuando pensáis en una tragedia griega, ¿en qué personaje pensáis? ¿Cuál es el que os resulta más atrayente? Hécuba. Medea. Bueno, las que habéis hecho tragedia, que lo habéis... Ya se me vaya a decir, de coro. Sí, ya la he apuntado a Electra. Pero tú, Marisa, por ejemplo, que has hecho una Antígona, ¿cómo era tu relación con ella? Sí, que tú has sido Antígona y has sido Clitemnestra, o sea que tienes ahí dos personajes que a ver cómo eliges, una u otra, ¿no? Son muy diferentes una de otra. Pero pensando en un personaje, ¿con cuál te quedarías? Que hayas hecho o que hayas visto, a lo mejor te ha interesado más algún otro personaje o... Clitemnestra, como tiene varias opciones de su vida, pues me resulta muy atrayente por la diferencia que hay entre la Clitemnestra que está casada al principio y la Clitemnestra que asesina a su marido. Me parece muy atrayente por eso, por todo el cambio del personaje que tiene. Es muy rico ese personaje. ¿Y por allí qué? Nada. No han salido personajes masculinos, que es un poco lo que hablábamos, que los personajes... No, yo he dicho qué personajes os atraen, que puede ser el que queráis. Héctor y Orestes. Yo recogiendo lo que decías tú de que los personajes femeninos y Eurípides y ese concepto del Eurípide misógino, que también vemos luego en las comedias que lo critican tanto. ¿Estas mujeres son malas de verdad o son mujeres que se comportan como hombres y que son los hombres las que les conducen a comportarse como mujeres malas? Pero hay también mujeres muy buenas, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, Alcestis. Sí. Que se sacrifica por su marido, ¿no? Su marido está condenado a muerte y ella se ofrece a ir al sacrificio y a la muerte en lugar de su marido, y realmente el marido queda como un calzonazo, ¿no? Porque el marido lo permite, ¿no? Bueno, claro. El marido permite que su mujer vaya a la muerte. Lo que pasa es que luego al final llega el famoso Deus ex machina, y entonces se soluciona el problema. O luego otra mujer que es una hija de Hércules, que también se sacrifica voluntariamente, que es Macaria, ¿no? Otra mujer que también, una mujer que está dispuesta a sacrificarse voluntariamente es Ifigenia, sí, sí. ¿no? Y que también es salvada al final por Artemis, ¿no? ¿Qué más? Hay más mujeres, Polixena, por ejemplo, Estamos hablando de tragedia, Vamos a centrar. Es decir, que no solo hay mujeres feroces, como puede ser Medea, sino que, o incluso la Electra vengativa, ¿no? Pero que también hay personajes femeninos dotados de muchísima grandeza dentro de la tragedia griega. Yo, de todas formas, yo no creo que debemos examinar a esos personajes desde el punto de vista de mujeres malas, mujeres buenas, sino más bien de mujeres complejas en situaciones complejas, ¿no? Es decir, yo por poner como ejemplo Medea es un personaje que visto así a bote pronto te puede repugnar, ¿no? Pero si te introduces en él, lo analizas, lo comprendes, entiendes lo que está haciendo, aunque no lo compartas, claro, ¿no? Entonces es complicado decir, bueno, son mujeres malas, las terribles o las fuertes mujeres de Eurípides que decía Aristófanes para mofarse de él, ¿no? Bueno, quizás Eurípides
con Medea y con otros personajes, Medea la extranjera, etcétera, ¿no? Sí, Esos personajes, en Medea se da todo lo que sí, es terrible en en Medea ella. se da todo, ¿no? Luego tiene otros personajes más ejemplares, como es el caso de Hécuba, por ejemplo, que es un personaje absolutamente positivo a todos los niveles, ¿no? Pero de lo que nos damos cuenta es de que yo creo que la posición de Eurípides, eso cuando muchas veces incluso en clase se ha planteado el tema de la misoginia, si Eurípides era misógino, como pasa con Aristófanes también, ¿no? Si es o no son misóginos. A mí me cuesta mucho trabajo ponerme en algún sitio en el que sea capaz de responder positivamente a esa pregunta. Es decir, ¿es misógino? Yo creo que no, es simplemente observa la vida, la ve desde su punto de vista e intenta explicarlo. Y no creo que se posicione con respecto a si es misógino o no. Y si se posiciona con respecto a algo, yo creo que se posiciona más en defensa de los valores de la mujer, que en el mundo griego, por lo que sabemos, la mujer estaba en el gineceo, tan tranquilita, tan contenta, no intervenía para nada, y de alguna manera esa posición de Eurípides con respecto a sus heroínas debía espantar a los propios griegos, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Por cierto, nadie ha hablado de Fedra. Es que no la hemos hecho nunca. No he hablado de Fedra. No la hemos hecho No he hecho nunca. nunca ningún Es Hipólito. un personaje... Es que... A mí me cae mal, la verdad. Y luego, curiosamente hablamos de misoginia, pero hay una tragedia de Esquilo, que son las suplicantes, en donde los personajes son todo lo contrario, son mujeres, las Danaides, que son misandrias. rechazan a los hombres, ¿no? Las Danaides, hijas de Dánao, que son perseguidas por los hijos de Egipto, que son primos suyos y que quieren casarse con ellas y que llegan a Grecia en busca de protección y de amparo, porque ellas no quieren casarse con los hijos de Egipto, quieren permanecer vírgenes. Es una tragedia muy poco representada, una tragedia con unos matices muy arcaicos, una tragedia en donde el coro tiene un papel predominantísimo con respecto a los protagonistas, a los actores, ¿no? Pero es una tragedia curiosa, sí, La suplicante. Y ahí se da justamente eso, lo contrario, la misandria en vez de la misoginia. Ajá. Pero estábamos hablando de un poquito, si nos permitís, también de lo que conocemos. Y es verdad que tanto Fedra como Medea, como Edipo, son tragedias que tenemos ahí un poco en la lista de espera, ¿no? Ya llegarán. En las tragedias griegas clásicas de las que estamos hablando sustentan el pensamiento occidental. Yo lo decía un poco al principio, ¿no? Creo que esto se podría afirmar así porque siempre hablamos de eso, ¿no? De la vigencia del teatro clásico, de que cualquier obra está perfectamente reconocible en la realidad que vivimos. En la primera conversación por escrito que tuvimos con Leandro sobre los contenidos para la mesa, nos decía él, estas primeras creaciones teatrales van a marcar no solo la evolución del teatro posterior, sino muchos aspectos vitales de nuestra cultura y de nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. ¿A qué te referías? ¿Cuáles son esos valores o esos aspectos vitales de nuestra cultura que podemos ver en las tragedias, que seguramente las hemos comentado alguna vez en nuestros ensayos, pero que a lo mejor a algunos se nos ha podido escapar o no hemos sido muy conscientes de eso? Bueno, está claro que si en el mundo griego surge la filosofía occidental, ¿no? Surge el conocimiento que va a marcar a toda la sociedad, digamos que la tragedia o la comedia no son ajenas a todo esto. Lógicamente, a través del teatro, aunque bueno, luego se sucedan una serie de siglos que en algún caso han sido llamados oscuros, como la Edad Media, etcétera, etcétera, a través del teatro se han transmitido muchos valores que han sido la base y son la base de nuestra propia forma de ver y de entender el mundo. Lógicamente, sí que la tragedia, incluso la comedia, bueno, sin incluso la tragedia, la comedia, el drama satírico en menor medida porque no ha llegado hasta nosotros, pero la tragedia y la comedia que sí han llegado hasta nosotros han ido formando a toda una serie de generaciones, desde los griegos para acá, pasando por Lope de Vega, por Shakespeare y por quien nos dé la gana. Es decir, claro que el teatro marca el mundo y marca el mundo de acuerdo con una filosofía que es la filosofía occidental. En ese sentido,
yo creo que sí, que no, sin meternos en de qué manera marca el teatro, ¿no? Que eso da para... para otro día más. O para 3 semanas, no lo sé. Entonces, es claro que nuestra base cultural está en Grecia y el teatro, digamos, ha tenido mucha importancia a la hora de transmitir esos valores del mundo griego que parece ser son nuestros valores, ¿no? Pero tú incluso ibas más lejos, ¿no? Lo que ya te mencioné, efectivamente, cuando Freud quiere denominar esa pulsión erótica de un hijo varón con respecto a su madre, ¿a quién acude? Pues acude al complejo de Edipo. Claro. Lo denomina complejo de Edipo. Y la otra pulsión, la pulsión erótica de la hija con respecto a su padre, pues el complejo de Electra, ¿no? Es decir, que hasta invade eso, hasta la tragedia invade el campo de la ciencia, el campo de la psiquiatría, el campo de la psicología, ¿no? Y se aparta de la literatura, ¿no? Y es importante, porque en alguna parte he leído, ahora mismo no recuerdo dónde, que Edipo ha sido enormemente versionado a lo largo de la historia de la literatura occidental. No solo es que haya sido objeto, pues, de revisiones, pues, desde época romana hasta nuestros días. Es que, pues, por ejemplo, Jean Cocteau tiene una obra de teatro basada en Edipo que se llama La Machine Infernale. Alain Robbe-Grillet, que se me atranca, ¿no? El padre del Le Nouveau Roman tiene también una novela, curiosamente, una novela policíaca, Le Gom, también basada en Edipo, que eso, por cierto, me parece que lo dijimos ya en la anterior mesa redonda, pero que Edipo se puede considerar la primera obra policíaca de la historia de la literatura, ¿no? Es decir, es una indagación detectivesca en donde al final resulta que el culpable es el detective, ¿no? Es decir, que ha escrito hace poco Carlos García Gual un libro sobre Edipo que tiene un título muy sugestivo, Enigmático Edipo. Es decir, no solo enigmático, jugando con el doble sentido de la palabra enigmático. Enigmático, por un lado, porque Edipo resuelve el enigma de la esfinge, pero enigmático porque es que el propio Edipo es en sí un enigma, ¿no? Guarda un secreto. Ha sido, por ejemplo, tratado por Dürrenmatt, por Friedrich Dürrenmatt, también en una obra que se llama La muerte de la Pitia. Es decir, que... y lo que decía, en alguna parte he leído que no son lo mismo las revisitaciones del Edipo Rey a partir de Freud que antes de Freud. Es decir, esas revisitaciones a partir de Freud están teñidas inevitablemente del concepto del complejo de Edipo creado por Freud. Pero ¿tú crees que lo del el complejo de Edipo, entendido como esa relación incestuosa, es un conflicto tan poderoso como para que haya persistido durante tanto tiempo? ¿Podríamos considerar eso como algo que ha existido y que siempre, no sé, ¿no? Quiero decir que las sociedades... Así lo vio Freud. Sí, pero sí, Freud lo ve porque existe, ¿no? Pero en las sociedades antiguas esas relaciones incestuosas, ¿tú crees que sería tan preocupante como para dedicarles una tragedia? ¿O el hecho de que Edipo sea hijo de su madre con la que se ha casado es un hecho circunstancial que llega de casualidad? No sé, ¿es un pilar de la obra o es algo circunstancial? Hay algo en lo que Freud denomina el complejo de Edipo que igual nos puede llamar la atención, ¿no? Freud se supone que cuando habla del complejo de Edipo está hablando de el hijo que, conociendo a su madre, se enamora de Edipo ella. no lo sabe. Pero esa es una circunstancia que no se da en Edipo, ¿no? Luego, a lo mejor no debió llamarlo complejo de Edipo, ¿no? Debió llamarle complejo de otra cosa. Sí. Yo creo que la de Edipo es una cosa cuando va a ver una película de terror, o sea que son unas convenciones determinadas que se te van a meter en un pasillo oscuro, solo que al final que corre un cuchillo te van a matar. Entonces, como sabemos realmente que es lo que vamos a ver, lo que está viendo es cómo esa persona se va metiendo poco a poco más en el meollo y te va leyendo eso. Es una cosa de producción al final, pero te va leyendo no tanto el rollo de la obra, sino cómo nos vamos metiendo sin querer en un camino que te va a llevar a una decisión salida.
Lo que pasa es que es verdad que en Edipo, le veo por aquí a Leandro los apuntes, es verdad que en Edipo se da todo, las partes de la tragedia, la sucesión, las nórisis, el patos, todas esas cosas que se tienen que suceder y que suceden en Edipo, es que, claro... No, lo he comentado antes, es lo que hablaba él de los personajes patéticos, ¿no? Que tienen esa carga tan es que no, tan yo me he intensa de dejado emociones. por aquí cosas un poco a propósito por no entendernos. Demasiado. De todas maneras, hablando de lo que hablamos y que el teatro clásico es atemporal y de que lo revisitamos, lo reescribimos, lo rehacemos, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde creéis que se puede manipular lo que existe o traerlo, como se suele decir, lo voy a traer a la actualidad, me lo voy a traer al siglo XX, me lo voy a traer a... Esas analogías, ¿hasta qué punto son forzadas o hasta qué punto son viables o factibles? Yo creo que en el fondo de las tragedias está el ser humano de aquella época y el ser humano del siglo XXI, y somos los mismos seres humanos, no... Hemos evolucionado tecnológicamente, pero en otros aspectos no hemos evolucionado prácticamente tanto, ¿no? Está claro que lo que les preocupaba a aquellos autores, aquellos problemas que tenían la gente de aquella época, los vemos, nos siguen preocupando a nosotros, por eso son clásicos, ¿no? Porque nos siguen transmitiendo algo que está muy cercano a nosotros o que somos nosotros mismos. Luego, yo creo que el teatro clásico, tanto el de los griegos como el clásico español o el isabelino o yo que sé, el norteamericano del siglo XX y tantos otros teatros, se podrán revisitar mientras la humanidad sea humanidad, siempre que esos textos sigan hablando de problemas que afectan a una sociedad determinada, como ese teatro o lo que cuenta ese teatro. Es algo que está muy próximo a nosotros, lógicamente se puede revisitar. Otra cosa es cómo enfocamos esas revisitaciones, ¿no? Porque es verdad que no se lee lo mismo a Edipo antes o después de Freud, pero eso lo único que ha hecho ha sido enriquecer la visión de esos personajes y la visión de esas historias que nos cuentan los griegos. Pero claro, ahora no leemos a Lope de Vega como lo leían ni el público ni los actores del siglo de oro. Lo leemos de otra forma. ¿Por qué? Porque tenemos más instrumentos para leerlo, nada más. Pero, en definitiva, la esencia de esos textos es una esencia que nos llega de una manera clara y directa en nuestros días. Ahí, si me permitís, una cosa en la que no se reflexiona a menudo. Y no solamente es algo que se dé en el teatro, sino que se da, por ejemplo, en los textos de oratoria que nos ha legado la antigüedad, por ejemplo, en los discursos de un Demóstenes o en los discursos de un Cicerón. Lo que nos ha llegado a nosotros es realmente lo que Demóstenes y Cicerón pronunciaron ante sus conciudadanos, o realmente esa ha sido luego, posteriormente, una versión para ser publicada, que podía ser pues sustancialmente muy cercana a lo que realmente dijeron, pero a lo mejor no era tan cercana. Pues con el teatro ocurre algo similar. ¿Realmente lo que nos ha llegado a nosotros es lo que se representaba en los teatros de Grecia y de Roma? ¿O esas versiones que nos han llegado a nosotros son versiones destinadas a la lectura y a la publicación? De esto se habla mucho con respecto a Séneca. Se dice de Séneca que las tragedias de Séneca no están escritas para ser representadas, que están escritas para ser leídas. Pero yo creo que realmente se podía decir no solamente de Séneca, sino de todos. Lo que nos ha legado la tradición, ¿es lo que realmente se representó? ¿O es algo que se ha escrito para ser leído con posterioridad? Y entonces, pues claro, cuando uno se plantea eso, dice, ¿hay que ser excesivamente fiel al texto antiguo? Pues no lo sé. Yo creo sinceramente, y además mi postura al respecto ha ido variando con los años. Cuando yo era más joven era mucho más purista en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo haber tenido, en la época en la que Damián dirigía el Festival de Mérida,
una agarrada dialéctica con Alonso de Santos a propósito, me parece que era de un Miles Gloriosus, ¿no? Muy libérrimo que él hizo, ¿no? Y que yo se lo reproché. Y él me dijo, y ahora lo pienso, yo creo que tenía razón, ¿no? Que es que Plauto, dice, Plauto soy yo, decía, Plauto soy yo. Y yo creo que tenía mucha razón Alonso de Santos cuando me decía eso, ¿no? Yo en aquella época no lo veía, pero yo creo que sí, creo que tenía muchísima razón. Es decir, Plauto es el que versiona a Plauto en la actualidad. Evidentemente respetando pues lo que es la sustancia de la comedia plautina o la sustancia de la tragedia que sea. Pero yo creo que es perfectamente legítimo versionar. Creo que es perfectamente legítimo. Evidentemente puede haber versiones buenas y versiones malas, eso está claro. Hay versiones magníficas y hay versiones que son un auténtico desastre, que para eso no haga usted una versión, para eso vamos a representar el texto tal y como se nos ha legado. Pero es que inclusive el purismo entra también en conflicto con otra cuestión que tú lo podrías también decir, Angelines, y es que caben muchas traducciones de un mismo texto. ¿No? Y al caber muchas traducciones de un mismo texto, pues no estamos legitimados tampoco a decir, pues si representáramos el texto original en griego o en latín, estupendo, pero es que no representamos el texto original en griego o en latín, estamos representando una traducción de ese texto, ¿no? Sí, y traductores, traditores, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, creo que has dicho la palabra exacta, respetar la esencia. Claro. Es decir, bien, está claro, no sabemos si los textos que nos han llegado, entre otras cosas, porque muchos son composiciones como de rompecabezas, de partes que han aparecido aquí, allá, etcétera, etcétera, son los textos originales. Si realmente se hicieron no solo para representar, sino se quedaron ahí para que alguien los leyera, pero en cualquier caso los textos no han llegado puros hasta nosotros, eso está claro. Suponemos que hay una esencia primaria que igual se conserva, ¿no? Debemos suponer eso, que aunque solo sea... Está claro que pues el carácter de los personajes claro, es el que es, claro, evidentemente, ¿no? Es claro, decir, que Medea es Medea sí, y tiene ese carácter, independientemente de la literalidad de las palabras que diga, ¿no? Claro. Eso está claro. Y la trama argumental es la misma, pero bueno, hablaba antes de versiones del Edipo Rey, en la de Dürrenmatt, esa de la muerte de la Pitia, Edipo es hijo de la Esfinge, con lo cual... El pobre no tiene orígenes, el pobre Edipo. Bueno, Pero de todas formas, perdón, un momentito, sí. solo... una versión de un texto dramático, sea un texto dramático del siglo V antes de Cristo, sea un texto dramático del siglo XX o de hoy mismo, yo creo que se puede hacer. Yo no soy purista tampoco, a mí me da igual, quiero decir, que cada uno haga lo que quiera con lo que le dé la gana, pero sí creo que debemos ser honestos con la gente, sobre todo los que escribimos teatro o hemos hecho adaptaciones. Yo también he hecho adaptaciones, no de clásicos griegos, pero he hecho adaptaciones, y yo creo que debemos ser un poco honestos en el sentido de informar de que realmente lo que el público va a ver es una versión o es una adaptación, etcétera. Y todo lo demás creo que está permitido, porque, bueno, yo pienso que si realmente yo lo que voy a hacer es una cosa absolutamente diferente, ¿no?, pues lógicamente no tengo que recurrir a nadie para basar mi texto. Puedo tener ahí ideas detrás de mí que pueden venir de donde sea, pero voy a hacer algo nuevo, diferente, que me puede remitir a no sé qué. Pero si no podemos, yo no podría vender ese texto como, yo no sé, da igual, Antígona de Sófocles, cuando realmente es algo que ha pasado por mis manos y yo lo he manipulado. O es una adaptación o es una versión. Por lo demás, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que, lógicamente, a lo largo de toda la historia se ha venido haciendo. Shakespeare era el más manipulador y el que más adaptó a quien le dio la gana, ¿no? Pero bueno, ahí está. En aquella época Shakespeare o la gente de esa época, o Lope, o Calderón, o Tirso, o quien fuera, desde luego no decían de dónde venía lo que estaban escribiendo, porque parecía que era algo como permitido, ¿no? O sea, lo único que se le exigía al autor es que lo que hiciera fuera mejor que lo anterior.
¿no? Digo, le exigía en general el público que vieran algo nuevo, ¿no? Diferente. Sí, Damián. En relación con las versiones, yo no sé si yo me está pasando con todo esto que vi, que ahora me estoy haciendo más puritaneante, no sé si porque las versiones, por la medida que vas conociendo un todavía, cuando más conoces a la animal, más miedo le tienes, ¿no? Entonces, las versiones que sobre todo las que estamos viendo en media, yo no digo que sean ni buenas ni malas, no estoy entrando a la... Pero aparte del derecho que tiene cualquier autor a revisar o a revisitar un texto clásico, para mí yo creo que hay dos problemas importantísimos. Uno es el espacio. Que las tragedias se representaban en un espacio muy concreto, un espacio de ritual, un espacio religioso, un círculo que ya semiológicamente significa muchas cosas, ¿no? Y aquí no pasa eso. Y luego, sobre todo, en función de ese espacio se representaba, se decía de una determinada manera, que yo creo que eso ahí sí que pega todo el mundo, todos los versionadores actuales, de que eso no se tiene en cuenta y se hacen casi versiones, digamos, como más de drama que de tragedia. Y entonces eso ha provocado incluso un problema ya de proyección, de cómo te dirigen, de que el público, el antagonista ya no lo tiene arriba, sino que lo tienes al lado. Y ya no hemos terminado amplificando la artística. Hay una serie de deformaciones. Sí, el problema al final, Damián, es que para mí, ¿no? Por eso he dicho antes, bueno, las referencias a la hora de presentar un texto, de si versionas un texto, lo adaptas y tal, hacerlo constar, porque no podemos vender, aunque sea de una manera inocente, un texto que estamos sacando de su propia, vamos a decirlo, si nos ponemos puristas, de la tradición de ese texto, coger el texto tal cual y montarlo o tocarlo mínimamente para adaptarlo a la situación, no lo podemos vender de la misma forma que si realmente, un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo cogemos, le damos esto, le damos un carácter de drama, un carácter de no sé qué, no sé cuántos, y en definitiva la gente puede creer que ha entrado a ver una Medea, por ejemplo, de Eurípides y resulta, y a mí me ha pasado, y he salido cabreado del teatro porque lo que he visto, no voy a dar títulos, lo que he visto en el teatro realmente no tiene nada que ver ni con el concepto que yo tengo de ese teatro, del teatro clásico griego, ni con el concepto de nada. Y generalmente, incluso a veces pueden ser incluso buenos espectáculos, pero me cabrea el hecho de que no se avise de alguna manera al público de que, bien, eso es una versión o es una adaptación sui generis o incluso es una cosa que uno se ha escrito porque le ha dado la gana. No hay que olvidar que el teatro antiguo, tal y como lo estamos representando hoy en día, lo estamos representando como si fueran dramas burgueses, pero que no tiene nada que ver con lo que era la representación en la antigüedad. Es decir, ¿qué espectáculo actual sería el que estaría más cerca de la tragedia? Pues fijaros lo que os voy a decir, la ópera. La ópera, claro. La ópera. La ópera, sí, sí. Sí, la tragedia era un conglomerado de diálogo, música, danza, canto. Eso está mucho más cerca de la ópera que lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sí. Y además, el hecho ya de que hayamos prescindido casi por completo de la máscara era importantísima en el teatro antiguo, no solamente para definir al personaje, sino incluso para impostar la voz del actor, porque la voz del actor quedaba impostada mediante la utilización de la máscara. Al no utilizar la máscara, por así decirlo, estamos vulgarizando una tragedia griega, la estamos convirtiendo en eso, en un drama burgués de Strindberg o de cualquiera de los autores del siglo XIX, ¿no? Es decir que ahí ya empezamos porque desde luego no somos puristas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, podemos representar una tragedia como se representaba antiguamente. Sería prácticamente imposible. No, claro. no sería teatro arqueológico. No, pero yo cuando me refiero al respeto al texto en sí mismo, porque lógicamente suponemos que, como tú dices y como creo yo, y bueno, por lo que hemos estudiado, leído, etcétera, etcétera, que se representaba de una manera determinada, que desde luego no tiene nada que ver con cómo se representa ahora el teatro, ¿no? Pero tampoco sabemos exactamente cómo se representaba, ¿no?
Entonces es difícil hacernos una verdadera idea, una idea exacta de cómo recibía el público aquello, cómo se veía, cómo eran los actores. Por ejemplo, el hecho de que los actores no incorporaran dentro de sí al personaje, o sea, no sufrieran con él, no se alegraran, digamos, adquirieran los rasgos psicológicos del personaje, sino que simplemente declamaran, y decir simplemente es una forma de hablar, ¿no? El declamar era realmente lo importante, es decir, el que ese texto sonara como tenía que sonar dentro del ritual. Eso es inconcebible ahora. O sea, claro, es que aquí haríamos teatro arqueológico, la igual ni siquiera no nos han enseñado eso. Claro, igual ni no, eso no se hace, supongo que desde los griegos para acá. La belleza de la palabra, yo creo que las versiones últimamente es como si fuera la vecina de decir, oye tú que has matado a Medea. Claro. Pues ya no puedes hablar así. Claro. Esa para mí, eso es lo que más me duele cuando voy a ver una versión. No significa que un personaje me pone el otro, sino que me han quitado, me han robado la esencia. Sí. Me han robado la belleza y la ética del drama. Estoy de acuerdo. A mí personalmente Si es que nos olvidamos de que las tragedias están escritas en verso. Sí. Claro, tú lo has dicho, es decir, hay pasajes que tienen un lirismo extraordinario, evidentemente. Entonces, claro, ven aquí, que no... Efectivamente. Sí. Es muy cierto, claro. ¿Cómo le hablas así a Edipo, no? Yo al principio hablaba cuando la poética de la nobleza de los personajes, ¿no? Esa nobleza generalmente no se percibe. Nobleza en el sentido de nobleza humana, no hablo de la nobleza de la clase o la nobleza de la herencia, sino la nobleza humana de los personajes, generalmente, no digo en Mérida, digo en general, ¿no? Cuando ves una tragedia, eso no lo percibes, son personajes como de andar por casa, es decir, podía ser cualquiera, ¿no? Da igual, ¿no? Lógicamente el esfuerzo que se hace, no para aproximarnos a las representaciones griegas, que creo que eso incluso posiblemente fuera absurdo, ¿no? A no ser que persigamos algo muy concreto, como eso, rescatar un teatro, hacer arqueología teatral, pero sí aproximarnos con un cierto respeto, ¿no? Decir, bueno, pues hay cosas que sabemos que están ahí y que no las debemos perder. Edipo, por ejemplo, o Medea, hablan de una determinada manera, y eso, a mí como actor, cuando estudio un personaje, sé que cualquier personaje que estudie, por la forma en que dice las cosas, cómo las dice, me lleva de alguna manera a saber cuál es la actitud de ese personaje. Claro, es lo primero que tienes que mirar, ¿no? Claro, ¿Cómo habla el personaje? ¿Cómo se expresa? Claro, entonces a Edipo, por ejemplo, o a Medea no le puedes quitar la nobleza que tienen en sí mismo a la hora de expresarse, de estar, de saber estar.